Congresista Johnny Lescano, tiene el uso de la palabra por este predictamen 443/2011. Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas. Saludar a los señores oficiales de las Fuerzas Armadas que nos acompañan el día de hoy para ver este importante proyecto de ley. Señor presidente, la propuesta es la siguiente. Se ha pedido, señor, que se modifique algunos artículos de la ley 24686 que regula el Instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y el Fondo de Vivienda Militar y Policial. Como es de conocimiento público y es de conocimiento de los oficiales, en estos momentos todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están obligados a aportar al Fondo de Vivienda Militar y Policial. No es sino un mandato, repito, obligatorio. Sin embargo, señor, esta situación está trayendo una serie de perjuicios económicos innecesarios al personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, porque muchos ya tienen vivienda. Entonces no hay razón a seguir aportando obligatoriamente a un fondo cuando las personas, cuando el personal ya tiene vivienda. Y precisamente para que esto sea comprendido en su verdadera dimensión, señor presidente, esta facultad, que no era obligatoria, sino facultativa, ya estaba en las anteriores leyes. En la ley, repito, en la ley 24686, obviamente, ahí se obligaba para que el aporte sea obligatorio. Pero en anteriores leyes, la situación era facultativa o voluntaria. Y por esa razón, señor, y hay precedentes de que este aporte que se hace en estos momentos por la Policía Nacional y por la Fuerza Armada, por el personal de estas dos instituciones, en estos momentos es obligatorio, pero antes ha sido voluntario. Entonces, la propuesta, señor presidente, es que los aportes para el Fondo de Vivienda sean voluntarios, porque en estos momentos se le descuentan de los sueldos, de los ingresos del personal el 5%, que promedio me parece, ya nos dirán los oficiales cuánto es exactamente un promedio, es 50 o 60 soles de las remuneraciones que perciben, por ejemplo, los suboficiales de la Policía Nacional. Eso puede ir, señor presidente, directamente a sus sueldos, porque sabemos que los sueldos de la policía, de los suboficiales, esencialmente son sueldos insuficientes. Entonces, 50 soles más en los sueldos es una ayuda importante para un miembro de la Policía Nacional. Aún más si en estos momentos el costo de vida se incrementa permanentemente y los sueldos prácticamente están un poco congelados. El costo de vida sube cada mes, fundamentalmente, señor presidente, en los alimentos. Señor presidente, en estos momentos también, como es de conocimiento público, hay mucha oferta para la compra de viviendas. Y ese es el caso del Fondo Mi Vivienda, que hace una serie de ofertas a los ciudadanos, y dentro de ellos los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos de las ofertas también que se está haciendo por parte del gobierno en esto del alquiler-venta y del leasing inmobiliario, que los ciudadanos también puedan acogerse con ayuda del gobierno, ¿no? A través de determinados bonos que reciben los ciudadanos. Entonces, hay una serie de ofertas, señor presidente, mediante los cuales el miembro de los institutos armados o de la Policía Nacional puede acogerse para conseguir vivienda propia. Entonces, se hace innecesario obligar al personal policial y al personal de las Fuerzas Armadas a estar aportando obligatoriamente, que eso sea una atribución voluntaria del oficial o de su oficial para que pueda aportar al Fondo de Vivienda Militar o Policial. Entonces, esa es la propuesta, señor presidente, que ya ha sido respaldada en la Comisión de Vivienda de este Congreso. En la Comisión de Vivienda se ha aprobado por unanimidad
aceptar que esta obligación no sea una obligación, sino sea un derecho de todo miembro de las instituciones mencionadas, para que si ve por conveniente aporte al Fondo Mi Vivienda, o si no, simplemente recibe ese monto para que pueda ser incorporado a sus remuneraciones que perciben. Tal forma que me parece, señor, razonable, más teniendo en cuenta, señor presidente, que la Policía Nacional ha hecho llegar su opinión favorable. La Policía Nacional ha dicho que esta es una propuesta viable y que podría ser, conforme a la decisión del Congreso, podría ser aprobada de manera voluntaria, como se ha dicho, este aporte referido a la vivienda. De alguna manera, el Ministerio de Defensa hace llegar una opinión desfavorable, pero al parecer no se ha estudiado bien el tema, puesto que, como indico, este es un asunto, señor, que está en la decisión del ciudadano para ver si aporta pues para su vivienda o no aporta para su vivienda. E incluso la Contraloría, señor presidente, ha hecho llegar un informe donde se establece, señor presidente, en la Contraloría que ha habido irregularidades en el Fondo de Vivienda Militar del Ejército del Perú. Aquí tengo yo un informe de la Contraloría donde establece que hay una serie de irregularidades que se han cometido, y así se establece en el dictamen correspondiente, señor presidente. Entonces, eso también hay que tener en consideración, los pronunciamientos, los informes hechos por la Contraloría General de la República, y repito, la opinión favorable de la Policía Nacional. Por estas fundamentaciones, señor presidente, consideramos que se debe aprobar el dictamen en ese sentido, hacer facultativo el aporte al Fondo Mi Vivienda, y no como se ha hecho por parte de la Secretaría Técnica, que solamente reduce del 5% al 3% el aporte. Incluso en la parte final dice, hay que devolver a los que han aportado el dinero, es decir, una especie de FONAVI, y eso va a ocasionar muchos problemas al Estado, porque si sigue aportando de manera obligatoria y después el miembro de la institución armada o policial pide la devolución de sus aportes, vamos a tener los mismos problemas que los fonavistas, que van a reclamar la devolución de los aportes y el Estado va a decir, no tenemos ese dinero, o no hay suficiente dinero, o simplemente no se van a poner de acuerdo, señor, en el monto de la devolución. Esa fórmula que la Secretaría Técnica ha referido, señor presidente, me parece una fórmula muy peligrosa, porque se va a convertir este asunto del Fondo de Vivienda Policial Militar en una especie de FONAVI, lo cual va a traer problemas económicos al Estado. Entonces, la propuesta, señor, es que el aporte sea voluntario y ya no obligatorio. El que quiere aporta, el que quiere no aporta, y se va a buscar otras alternativas de vivienda que el mismo Estado ha creado. Y repito, esto ya ha sido aprobado en la Comisión de Vivienda del Congreso. Esa es la propuesta en concreto, señor, y nosotros ponemos a disposición de los distinguidos miembros de la Comisión de Defensa del Congreso, obviamente con el pronunciamiento previo, seguramente, de los oficiales que hoy día nos acompañan, que vienen del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, y también de la Policía Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradecemos la participación del congresista Johnny Lascano Ancieta, autor del proyecto de ley.